Hola, ¿qué tal? Chicas y chicos, muy buen día. De verdad que para mí es un gusto estar aquí frente a ustedes el día de hoy y sobre todo porque es fascinante este mundo de la tecnología para poder encontrarnos en este gran universo de los espacios virtuales, sobre todo, porque ustedes son los expertos ahora, chicos y chicas que nacieron ya con este siglo. Su servidor, el profesor Rafa, profe Rafa, hoy en día vengo con un tema especialmente interesante. ¿Les parece que empecemos de lo más esencial? Esto es porque seguramente ustedes en casa han estado investigando mucho en tareas y sobre todo han tenido que acudir a muchas páginas virtuales, a Facebook, a YouTube y a muchas otras páginas que seguramente les dan información. Pero es hoy en día cuando a un servidor le interesa que todos ustedes tengan información de algo que seguramente no han conocido por la corta edad que tienen y se llama las bibliotecas. Este tema que por lo menos a mí me fascina. Soy un estudiante, ¿sí? Y maestro todavía, que cuando tuve su edad acudía a grandes bibliotecas que seguramente tus papás y abuelos también lo hicieron. Hoy te invito a ti a que además de este tema que va a ser muy interesante, conozcas en primer lugar a un personaje que ha sido el que acompaña siempre a los libros en las bibliotecas del mundo. Está conmigo Don Tito. Él es Don Tito y él es el más sabio viejo de esa imagen que en las bibliotecas representa esa figura de información, ¿sí? No nada más por viejito, sino por sabio. ¿Verdad que sí, Don Tito? Sin embargo, Don Tito ha sido hoy el protagonista de esta historia que seguramente nos vamos o nos va a llevar a la imaginación cuando tú cierres los ojitos y pienses en lo que te voy a decir. Empecemos entonces nuestro tema. Fíjate que el término biblioteca viene de dos vocablos de origen griego. Esa palabra está formada por biblios y teques, que significa biblios, libros, teques, caja. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué caja? Porque representa un almacén donde los libros se van guardando y sobre todo ordenando. En realidad, eso es la biblioteca. La biblioteca es un gran almacén, es una gran caja, ¿sí? Enorme, donde los libros van seccionados por áreas, por alfabeto y seguramente también por colores, por géneros, para infantiles, de terror, de historias, de novelas, de cuentos. En fin, es una gran variedad la que existe en las bibliotecas y sobre todo porque no nada más se almacenan libros, también existen bibliotecas y hemerotecas. ¿Qué son las bibliotecas? Las bibliotecas son lugares apartados dentro de la misma biblioteca donde se almacenan libros audiovisuales y las hemerotecas donde se almacenan periódicos de grandes noticias. Periódicos que narran eventos del pasado, eventos que han cambiado la vida de un país y que seguramente tus papás y tus abuelos sí han conocido. Pero bueno, vamos a introducirnos en esta mágica historia y en este mundo de la imaginación de las bibliotecas. Déjame comentarte que Don Tito ha traído el día de hoy un cuento y sobre todo porque es un cuento que involucra a una amiga, ¿sí? Que encontró una noche. Esta amiga se llama Angie. Angie es una gatita muy curiosa que todas las noches por los tejados de aquellas viejas casonas, en las ciudades, donde tú te puedas imaginar grandes edificios de tabique, de tabla, de teja, siempre husmeaba como todos los gatos. En una noche especialmente, Don Tito, que es el bibliotecario, estaba sentado en un escritorio como este, ¿sí? Tratando ya de acomodar todos los libros y sobre todo las fichas, los documentos que la gente que había ido a esa biblioteca había dejado. Don Tito, esa noche especialmente, estaba muy tranquilo. Cuando oyó ruidos en el techo y después de haber asomado a un gran domo que estaba, pues no descubrió nada. Sin embargo, esta gatita, Angie, rodeaba ese edificio hasta que por fin logró entrar por el desván en la parte trasera, ¿sí? De la biblioteca. ¿Eso qué quiere decir? Que husmeaba y tenía
la ocupación, la necesidad de saber qué había dentro de las bibliotecas. Cuando ella se introduce, resulta que en la parte de atrás de la biblioteca encuentra libros, pero todos en desorden. Don Tito era el único que estaba a cargo de esa biblioteca y los libros iban quedando todos rezagados porque no se daba tiempo de acomodar cada uno de ellos. Angie especialmente era una gatita a la que le gustaba el orden, ¿sale? Y entonces, pues eso la ponía un poquito intrigante, la ponía nerviosa, necesitaba hacerle saber a este hombre que los libros deberían ser acomodados. Obvio, la gatita se desplazó por todos esos libros. Vete imaginando esa escena de libros tirados hasta que llegó a los pies de Don Tito, ronroneando, ¿sí? Asumió que el señor estaba casi por dormirse y llamó su atención. Don Tito le hizo caso y la gatita lo llevó hasta el final de la biblioteca para decirle que eso no estaba correcto, que los libros deberían tener un orden, que deberían tener un lugar cada uno de ellos, porque en realidad ese es el concepto de la biblioteca. La biblioteca genera información y la gatita se lo estaba haciendo saber. Don Tito, muy intrigado, se puso a pensar que de momento pues no podía hacer todo él solo. Pidió a la gatita que le ayudara. La gatita muy amablemente lo orientó y lo llevó en primer lugar a levantar todos los libros, ¿sí? Por colores. Después de los colores, separó por áreas de conocimiento. Los libros son fuente de información y tienen que ser ubicados de acuerdo a sus áreas, a sus asignaturas, pero sobre todo a sus áreas de conocimiento, sí, pero sobre todo a sus documentos por años también, por siglos, porque hay libros muy viejos. Entonces Don Tito le hizo caso a la gatita y fueron hasta el fondo de la biblioteca y le recogieron libro por libro. A partir de esa noche, la gatita y Don Tito se hicieron grandes amigos. Don Tito no sabía por qué la biblioteca había resultado en tal desorden hasta que comprendió que necesitaba un ayudante. Esa noche, Don Tito logró por fin entender que sus ideas tenían que estar primero en orden para que los libros estuvieran igual. Pero además debería haber un orden para pedir esos libros. La gente que llegaba necesitaba pasar a esa mesa en primer lugar y seguir ciertas reglas que en la biblioteca se siguen toda la vida. Y te voy a decir cuáles reglas son. Mira, en primer lugar, Don Tito debía saber que las reglas son registrarse en una libretita donde en todas las bibliotecas, bueno, antes había libretas, ahora hay computadoras, se registraban por nombre, la fecha, la hora, y entonces Don Tito o el bibliotecario ya les daba acceso a una serie de catálogos para poder buscar su libro. Esto con el afán de que cada quien encontrara, de acuerdo a su necesidad y a su materia, pues lo que estaba buscando, seguramente la información más precisa. Después de aquí, la gente tenía que saber por parte del bibliotecario que se tenía que guardar silencio. Hay mesas, sí, hay mesas compartidas, pero básicamente la primera regla es guardar silencio en una biblioteca. Si no has ido a ninguna, seguramente cuando te lleve tu papá o tu abuelo, que sí fueron, recordarán ellos que se sentaban con sus compañeros y a leer, y no nada más a leer en silencio, sino a sacar notas, notas que les iban a servir en los libros, en las libretas, sobre todo, para poder registrar los apuntes, hacer investigaciones, entender que las cosas que estaban poniendo en práctica, investigando, eran solamente lo que le estaban dejando en la escuela. Así es que don Tito empezó a generar orden poniendo su libreta en la entrada, fichas de trabajo, fichas de registro. Esas fichas también tenían que tener un número de serie para cada libro, acomodadas de acuerdo a la editorial, al autor, ¿sí? Al año de edición, que eso se encuentra en la parte de la contraportada y de la portada, la parte trasera y la contraportada, después de ser elaborado un libro. Las ediciones son el número de libros o cantidad de libros que se hicieron, el año de edición,
eso también tenía que ver en el orden de los libros en la biblioteca. Bueno, pues la gatita entonces ayudó a que eso fuera una realidad y se pusieron noche tras noche a elaborar documentos donde don Tito seguramente encontró por primera vez una forma de inducir al orden en la biblioteca y que todos, cada uno de ellos que llegara, encontrara realmente lo que estaba buscando. Desde entonces, don Tito hizo un libro de recuerdo para la gatita y ella quedó plasmada con su historia que duró muchísimos años en la biblioteca de ese lugar. Después de que te explico todo esto, mm, fíjate que tenemos nosotros en cada escuela, en cada casa, un rincón de libros. Si tú armas una caja o un rincón o un almacén de libros, esa es tu biblioteca. Hace muchos años, te cuento también, en cada escuela había algo que se llamaba rincón de lectura. Nosotros, los maestros y los alumnos, lo disfrutamos cada vez que íbamos a leer y sobre todo cuando salíamos de clase, cuando estábamos en receso y básicamente nos interesaba el contacto con las letras, con las lecturas, con las materias y con toda aquella área de investigación que nos daba o arrojaba un conocimiento. ¿Ok? Bueno, después de esto que te acabo de decir, vamos a ver ahora qué tanto conoces de las bibliotecas. ¿Has ido realmente a una biblioteca? ¿Has visto en qué orden se encuentran las bibliotecas? Te voy a dar referencias de algunas de ellas. Aquí tenemos varias en Puebla y en México mucho más. Hay una extensa línea de bibliotecas en todo el país que si tú te pones a investigar en los medios virtuales, seguramente vas a encontrar. ¿Ok? Bueno, los libros de información. Vamos a los libros de información. Pero antes quiero que veas un video, ¿sí? O una serie de videos y te voy explicando realmente qué es lo que vas a encontrar en esos almacenes o bibliotecas con toda la serie y cantidad de libros que tú quieres encontrar y la información que seguramente vas pues a corroborar de lo que te están pidiendo en la escuela. Fíjate que estamos viendo un video en donde encuentras estantes, libros, como te los había planteado, como debería estar en una biblioteca. Fíjate que es fascinante, es grande la experiencia de encontrarse con un libro, porque el hecho de tocarlo, el hecho de abrir sus hojas, el hecho de tocar la tinta, implica que tú ya estés en una inmersa aventura con el conocimiento. Yo sé que es muy bueno también investigar libros virtuales y que hoy en día los libros también se compran y se bajan por algunas plataformas, pero siempre ha sido interesante y siempre ha sido complaciente abrir un libro y oler, porque también tienen olor los libros, y sentir esa sensación que cada uno de nosotros requiere o necesita para sentir, para introducirse en el mundo del conocimiento. Es fascinante ir por esos pasillos, es grande, es emocionante y seguramente esa experiencia la vas a vivir de más grande porque cuando tus papás te lleven a una biblioteca, esperemos que tú tengas la misma sensación que nosotros tuvimos cuando de niños, cuando de estudiantes acudíamos a ella. ¿Cierto o no, don Tito? Don Tito es el mejor ejemplo de la sabiduría, el mejor ejemplo de que todo lo que se encuentra almacenado en un cúmulo de hojas, ¿sí? Tiende a ser información. Fíjate que otro tema que es interesante y que es importante, que tú conozcas los libros, sobre todo, no nada más de la biblioteca, sino los libros que tú tienes en casa. Aquí te muestro uno. Este es un gran libro. Este es un libro de la historia de México. Este es un libro que hace muchos años, los que fuimos estudiantes ya de preparatoria, los que fuimos estudiantes de carrera, tuvimos en la mano, y no nada más este libro, sino la colección completa. Habla de la historia de nuestro país. Un país enorme, con gran historia, ¿sí? Un país con demasiados antecedentes. Y fíjate que aquí está el libro, Antecedentes históricos, que nos dan una idea de lo que es nuestro origen,
Sin embargo, debemos conocer primero de qué manera podemos abrir un libro. ¿Te parece? Lo vamos a hacer en este momento. Quiero que observes en primer lugar la forma, ¿sí? Es un libro grande, es un libro grueso, es un libro con una pasta muy llamativa, es un libro muy pesado, seguramente tiene mucho conocimiento que aportarnos. Si lo abrimos, es una pasta muy rígida y como título en la portada dice Milenios de México. El autor es Humberto Musacchio, el que escribió este libro, ¿sí? Y que se dio a la tarea de investigar muchos datos y sobre todo desde nuestro origen de la conquista hasta nuestros días, por lo menos hasta el año que fue editado. Estos libros se hojean de esta manera. Se abre en primer lugar la portada y se busca el prólogo, la información que el autor te puede dar sobre este libro. Generalmente aparece como prólogo, prefacio, introducción a la lectura. El autor, que es Humberto Musacchio, te plantea cuál va a ser el contenido de este libro, que por cierto aquí está nuevamente el título en la siguiente hoja, y es un libro con imágenes que seguramente te van a dar una idea, en primer lugar, de qué es lo que puedes encontrar y según esto, pues hay multi información, seguramente de muchos colores, de muchas tonalidades, pero todo en referencia a nuestra cultura mexicana. Ok, nuevamente aquí está una línea de fotografías con el título y aquí está el prólogo, lo que el autor te va a dar como referencia de este libro. Si te das cuenta, aquí hay datos donde el libro fue elaborado, los derechos reservados, porque los libros sí tienen derechos reservados, los autores tienen derechos reservados, el año de edición, ¿sí? El lugar donde se editó, la cantidad de libros que se hicieron y sobre todo la editorial es muy importante porque es una forma de que si este libro desaparece o por lo menos se deja de producir, algún día lo vas a encontrar en una biblioteca de las más antiguas o de las donde venden libros ya de uso, porque este libro, bueno, ya tiene sus añitos. Sin embargo, con la editorial, repito, y con el autor es más fácil encontrarlo, incluso ahora por línea. Aquí está el prólogo, ¿sí? Después de la presentación del autor, el prólogo, que es la introducción breve, de alguna manera resumida, para el tamaño del libro, bueno, pues son todas estas hojas, de lo que tú vas a encontrar, que puede ser por capítulos, ¿sí? Y sobre todo el índice. Después, bueno, en este caso el libro trae advertencias, seguramente de qué tipo de lectura y para qué edad, para qué tipo de personas es, no porque no sea para niños, simplemente porque es una forma o es una lectura en forma de entendimiento para personas adultas. Quizá para ti seguramente hay cuentos, para ti seguramente hay fábulas, para ti seguramente hay novelas, para niños y sobre todo que tienen imágenes. Es muy bonito leer libros con imágenes, pero es más bonito hacer una lectura de comprensión, porque también la imaginación tiene que ver con ir creando imágenes sin verlas, ¿cierto o no, don Tito? Él precisamente es el que nos pudiera recomendar en cada biblioteca cómo leer un libro. Acércate siempre a los bibliotecarios, a las personas que están en la entrada, así como don Tito, que te van a dar ese pie, ¿sí? Esa manera para poder entrar de lleno a disfrutar y a buscar sobre todo información en los libros. ¿Ok? Aquí encontramos el índice, es un índice muy amplio porque el número de páginas de este libro supera las 1000 páginas. ¿Sí? Si te das cuenta, es un libro grande y entonces el índice por ende debe ser mucho, muy grande. Pero ¿qué crees? Este libro tiene algo curioso, viene por alfabeto. Hay libros que vienen exactamente por alfabeto y en forma de diccionario porque trae hechos, no nada más el significado de palabras, sino trae antecedentes, trae hechos, trae acontecimientos de la historia de nuestro país, ¿sí? No nada más en la política, en la economía, desde la conquista, sino en la sociedad, en el mundo natural, en la fauna y la flora, personajes, personajes célebres, pintores, escultores, trae escritores, artistas, ¿sí? Mujeres bellas, hombres de talento,
de todas las épocas de nuestra historia, ah, pues colonial, incluso la historia prehispánica de nuestro país, ¿ok? Y bueno, tú te preguntarás, de qué manera puedo leer un libro? Siempre que tú leas y te quedes en una página, por favor señala con un separador. Es importante que tú tengas tus separadores porque es la única forma que vas a encontrar, ¿sí? En donde tú terminaste la lectura y sobre todo continuidad en los hechos, continuidad en la búsqueda del conocimiento, continuidad en la búsqueda de la información. ¿Qué te ha parecido aquí lo que don Tito nos ha planteado a partir de la lectura, de la información, de las bibliotecas, de cómo deben estar ordenadas, de cuáles son las reglas? Es muy, muy importante que tú aprendas a respetar reglas de este tipo de lugares, sobre todo, pues, porque en todos lugares debe haberlas, ¿sí? En casa hay reglas y si te has dado cuenta cuando tu abuelo está leyendo el periódico, ¿qué haces? ¿Sí? Guarda silencio y te vas a otro lado, o él mismo te pide que guardes silencio porque está leyendo el periódico. Era una forma también de enterarse de las noticias, por cierto, como un detalle, cosa que hoy ya no se da tan fácil. Hoy los periódicos han pasado a ser como la parte más superficial de nuestra sociedad, algo secundario, cuando realmente tienen noticias importantes, ¿sí? Las revistas también lo tienen, pero siempre y cuando sean revistas científicas. Te recomiendo, por favor, que busques información en revistas que tengan una cierta credibilidad y sobre todo sustento científico, sustento educativo. No compres cualquier revista. Las revistas que son muy buenas son aquellas que te aportan de inicio en la portada siempre información de un tema interesante y sobre todo de un tema científico, de un tema de actualidad, de un tema que seguramente a todos nos interesa. ¿Ok? Bueno, seguimos explorando este libro. Si te estás dando cuenta la emoción que me, que me, que me embarga en este momento el hecho de estar tocando? Por cierto, es uno de los libros que yo tuve como consulta cuando iba en la carrera. ¿Te imaginas lo que yo cargaba en la mochila? Esto no es tan fácil y no es tan ligero. Sin embargo, este libro, con todo y sus años, es un libro muy querido para mí, ¿vale? Y es parte de una colección que yo tengo en casa. Al final tenemos también ya la contraportada, tenemos la misma imagen, algunos señalamientos, sobre todo de la editorial, y al final ya, bueno, ya viene aquí un código de barras y un número de serie para poder identificarlo. Te voy a mostrar nuevamente el título del libro, es Milenios de México, ¿sí? Y seguramente sabrás que te está hablando de la historia de este país. Milenios, ¿por qué? Porque son años, años recabados en este cúmulo de hojas. Ahora yo te voy a hacer algunas preguntas que seguramente vas a contestar en casa con las personas que tienes allá a tu lado. ¿Has entrado realmente a una biblioteca? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tu papá y tu mamá o tu abuelo te han llevado? ¿Cuántas veces has formado una biblioteca, por ejemplo, o has sido parte de la formación de una biblioteca en la escuela? ¿Qué te parece que sea el mejor momento para proponerle a tu maestra o maestro el formar y conformar una buena biblioteca? Te voy a dar algunos datos de cómo puede ser esto. Fíjate, en primer lugar, pedir, darte a la tarea, tú, tu maestra, con algunos compañeros, de traer libros de casa. Siempre va a haber un rincón donde tu mamá o tu papá almacenan esta cantidad de documentos, documentos empastados, documentos que seguramente en algún momento pudieron haber tirado o simplemente sirve para sostener un escritorio que no es lo ideal y llevarlos a la escuela. Recuerda algo, un libro siempre se tiene que compartir. Un libro se lee y se comparte, un libro no se lee y se guarda. Un libro se lee y se regala, se comparte, se tiene que ir transmitiendo de mano en mano, se tiene que ir prestando. Y es así como hemos logrado también hacer las bibliotecas ambulantes o rodantes en las escuelas. Tengo una experiencia hace muchos años en alguna escuela de por ahí de la región de la Mixteca, donde trabajamos, en donde los niños no tenían material de consulta. Qué curioso, era un pueblo muy pequeño, pero lo que no faltaba eran libros. ¿De qué manera llegaron a ese pueblo? Pues no lo sabemos. Había una biblioteca grande, muy vieja,
en la presidencia auxiliar, y entonces estaba cerrada porque nadie sabía que allá había libros de consulta, pero además estaban echándose a perder con toda la humedad, con todo lo que implica el que no abras nunca un libro porque los libros se tienen que hojear. Rescatamos esa biblioteca con los niños de la escuela y fuimos y acomodamos, pero parte de ese acervo, que en realidad así se llama, acervo cultural, que es el compendio de la cantidad de libros que hay en un lugar, conformamos también una biblioteca, no nada más en la primaria, sino en la telesecundaria del pueblo. ¿Ok? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues escogimos áreas de conocimiento que básicamente se llevan en primaria y en secundaria. ¿Cuáles son esas áreas de conocimiento y de información? Matemáticas, ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias sociales y áreas de conocimiento natural, geografía, español, por supuesto. En español hay una vasta información, sobre todo en contenidos de lenguaje, de lectura y de literatura en nuestro país y en todo el mundo. Y está en los libros, hay que aprovecharla. Los chicos estudiantes deben de tener una biblioteca, no nada más en casa como tú, sino en la escuela también. Debemos tener una biblioteca no nada más en la escuela, sino en nuestras ciudades, abiertas siempre para el público. Es un lugar fascinante. De verdad que es una experiencia formidable, te la recomiendo. Te la recomiendo en verdad. Y bueno, te voy a hacer unas últimas dos preguntas antes de terminar. ¿Ok? ¿Qué crees que haga falta en nuestro país y sobre todo en nuestra ciudad, en nuestra escuela, para poder conformar bibliotecas y sobre todo que las usemos? La primera pregunta y te la voy a dejar de tarea. La segunda pregunta, ¿cómo crees que podamos lograr conjuntar todos esos libros que nos están haciendo falta cuando realmente por ahí están sueltos y hoy se venden como papel viejo y por kilo? Eso no es justo. Te voy a seguir la pista y sobre todo te voy a invitar a que así como Don Tito, ¿verdad, Don Tito? Ordenes desde tu casa por alfabeto y por área tu biblioteca y en la escuela también. Cuídate mucho, nos vemos pronto y este es un nuevo conocimiento. Esto lo tienes que llevar a cabo, difúndelo por favor. Las bibliotecas son la experiencia más maravillosa de estudiar y tener contacto con el conocimiento. Por favor, no lo olvides. Siempre ten una biblioteca en casa y no nada más virtual, sino en libros. El día de hoy la experiencia ha sido formidable y nos despedimos con estos dos libros, la historia de Andy la gatita, de Angie la gatita y el libro de experiencias de hace más de 20 años con un servidor. Pues nos vamos, Don Tito, gracias, ha sido todo, nos vemos muy pronto. Cuídense mucho, por favor, y sobre todo estudien.